Bueno, entonces, como les indicaba, el presente simple y el pasado simple tienen algo en común y es que el verbo se conjuga cuando hablamos de las oraciones afirmativas y voy a desactivar un momento los micrófonos. En la pregunta se utiliza un auxiliar, si en presente es do, en pasado es did, y para eso es para hacer pregunta, y para hacer negación se utiliza do, don't, doesn't o didn't en pasado. Entonces, don't y doesn't en presente, didn't en pasado. Entonces, tiene la misma lógica, solo que cambia un poco algunas partes. Ya sabemos, entonces, no sé si quieren que haga un recorrido, una explicación breve de las actividades de la semana, aunque yo ya les dejé un video, sí, ya les dejé un video, entonces es mejor avanzar con esto. Hay una parte en la que ustedes deben grabar una entrevista en la que les preguntan, hacen preguntas como sobre cosas significativas en su vida y en todas las respuestas deben utilizar pasado. Entonces, hoy antes de iniciar la parte de la explicación de la estructura, quería explicarles que en pasado simple tratamos dos tipos de verbos, los regulares y los irregulares. Entonces, quiero que ustedes por favor me digan en qué consisten los verbos regulares, regular verbs, y en qué consisten los irregular verbs. ¿Cuál es la diferencia entre uno y los otros? ¿O cuál es la característica de cada uno? Acá ya les voy a activar el micrófono de nuevo para que puedan participar. O me pueden escribir por el chat también. Hi Janet, how are you? ¿Aló? Exacto. Excellent. Excellent. Entonces, esa es la diferencia y me gusta mucho que hayas aclarado porque en los verbos regulares pues no hay necesidad de memorizarlos, solo podemos detectarlos. Yo les en el video que les dejé sobre la semana, les expliqué que en los diccionarios, si ustedes buscan el verbo y no les aparece el pasado del verbo, se supone entonces que el verbo es regular y simplemente le agregan ed, ¿cierto? Y los irregulares, entonces, son verbos que prácticamente hay que memorizar porque cambian en su forma, tanto en pasado como en participio pasado. Hay algunos que se pueden agrupar por similitudes, pero en general, pues la idea es que ustedes lo memoricen. ¿Cómo se memorizan? Practicando mucho, ¿cierto? Y también pues dándoles una leída, pronunciándolos, etcétera. Bueno, entonces en los verbos regulares, en la forma escrita es fácil porque se agrega de, si el verbo termina en e, entonces simplemente se le agrega de o se le agrega ed. Se duplica en cuál, se duplica la consonante en los monosílabos que tengan consonante, vocal, consonante, por ejemplo el verbo plan, entonces se le duplica. Y son monosílabos, se hace una de las sílabas, ¿cierto? Bueno. De resto, entonces, o agregamos ed o agregamos de solamente. Entonces, la particularidad de este tiempo y algo que quiero que aprendan y que sean conscientes de que acá no lo van a memorizar, ni siquiera yo me sé esta regla así a pie de la letra, pero al menos ustedes ya comprenden eh, cuál es la lógica de la pronunciación y que sepan que no todos se pronuncian igual para que antes de, por ejemplo, grabar su audio con la entrevista, busquen en el diccionario, por ejemplo, en Word Reference, que es un diccionario que les pronuncia, o en el Google Translator, que también tiene la herramienta de escuchar, o en el Natural Readers, que es uno que les expliqué en el video, ¿cierto? Y busquen y sepan y pronuncien bien, ¿cierto? Entonces, la regla que me parece más importante y la que sí es fácil de recordar
y es incluso la que más se destaca, es que cuando los verbos terminan en T o en D, como el verbo want o need, want, querer, need, necesitar, entonces siempre se pronuncia it, it. Es entre I y E, no es I ni E, it. Entonces sería wanted. Ellos hay veces se tragan la T o la omiten, entonces dirían wanted, wanted, pero miren que igual se pronuncia it, ¿cierto? Y need, needed. Entonces les voy a pedir que cada uno pronuncien en su casa. Wanted, needed. Si ustedes se acuerdan de otros verbos que terminen con T o D, por favor díganmelos ya para que practiquemos más. Si se acuerdan, si se les ocurre alguno que termine en T o en D. O sea, en el infinitivo de la palabra. Por ejemplo, want termina en T, ¿cierto? Want. Y se le agrega de D, entonces want, pasado, wanted. Needs, presente, pasado, needed o needed con R también. ¿Qué más se les ocurre que terminen en T o en D? Visit. Entonces, ¿cómo se pronunciaría? Visited. Excellent. Very good. Carlos, for example, what do you remember? Tell me a verb. Janet, te veo muy callada. Creo que tiene el micrófono porque acá tiene unos punticos, no sé. Visit. Very good. No, que no ha repasado. Ah, no, eso es como algo de que recuerden de un verbo si se les ocurre. Dale tranquilo. Igual la semana empezó hace poquito. Ah, bueno, hay un problema con read. ¿Por qué? Porque read es un verbo que es irregular y el pasado de read es read. Se escribe igual, pero se pronuncia diferente. Este es un verbo súper irregular porque miren, se escribe read en presente, read en pasado, pero se pronuncia read, read, read. Entonces, con este no podemos agregarle de, ahí sí no podemos. Bueno, después se les ocurrirán y se acordarán de la profe. Entonces ya saben, T y D se pronuncia it, it. Bueno, ya entre los que siguen, la diferencia es muy sutil. La diferencia es que algunos se terminan en T y otros, perdón, se pronuncian T y en otros se pronuncia D. Entonces, yo simplemente quiero que ustedes pronuncien conmigo. Acá pues hay como una explicación que dice, voiceless. Voy a desactivar el micrófono un momentico mientras... Aló, mientras les termino de explicar. Entonces dice voiceless and voiced. Entonces dice que con las consonantes que son voiceless, o sea, que no suena, que no vibra en la garganta. Por ejemplo, van a tocarse la garganta y van a decir la P. Miren que casi todos se pronuncian, es como de los dientes hacia afuera. Entonces, todos estos sonidos de acá, a ver, yo activo la manito, todos estos sonidos de acá, ellos dicen que son voiceless porque no hay vibración en la garganta. Entonces, cuando un verbo termina en P, K, SH, CH, mejor dicho, en H, ¿cierto? En H con estas características como sh, ch, k, t. Es la S, sí, la C y la X. Entonces, a todos estos, cuando le agregamos ed, se pronuncia como una T. Ejemplo, helped, helped. Se pronuncia la P y la T. Helped. Entonces, la idea es que practiquemos. Cada uno me va a leer uno. Entonces, Andrea me va a leer el que sigue, o sea, este de acá. Luego Andrés Felipe este. Entonces van a pronunciar una T al final. Carlos este, Janet este y sucesivamente. Carlos está teniendo, estamos teniendo como problemas de conectividad por lo que veo. Les está saliendo mucho. Bueno, entonces los que quedamos, vamos a hacer el ejercicio. Andrea, please. Excellent. Andrés. Mm, mm.
Andrés, no sé si está. Carlos, Carlos. Ay, no ves algo verde, algo verde. Está un verbo, está el verbo wash. Ay, pero ¿por qué? Y ahí Andrea sí ve. Bueno, entonces tú te vas a ir por favor para la página que dice, no sé, no sé qué decirte. Voy a cambiar un momentico a ver si te aparece. Bueno, entonces te la voy a escribir y tú la pronuncias. Es el verbo lavar. Está en el chat. Le agregaste al final. Hello, Janet. Janet, tú me vas a pronunciar la que sigue. Muy bien, very good. Washed. Ahora, Janet. Ah, bueno, ese es. Regular verbs. There we are. Bueno, Andrea, sí, léeme los dos que siguen, por favor. Watched, conté, watched y laughed, laughed. Entonces, laugh es reírse, laugh es reírse, esa GH final se pronuncia casi como una F, entonces le agregan una T al final de la F, laughed, laughed, se rió, laughed, ¿ok? Ahora breathe. Entonces la TH final, no todas, pero la mayoría se pronuncia como una Z española. Breathe. Entonces ustedes sacan la lengua y sale aire. Breathe. Entonces acá es breathed. Breathe. Espérate. Pero esta palabra no es irregular. Breathed. Breathe. Es breathes. Breathe. Me la voy a buscar, quedo con la duda. Bueno, vamos a continuar con besar en pasado. Cualquiera que pueda, bien pueda participar. Kissed. Very good. Quedé con la duda de esta palabra, entonces la estoy buscando. Ahora sigue bailar, dance. ¿Cómo quedaría en pasado? Danced, con T, danced. Ahora fix. ¿Cómo quedaría? Fixed, very good. Bueno, vamos entonces ahora a leer. No, ya solo me quedó Andrea y Janet. Está fallando muchísimo la conectividad hoy de Blackboard. Bueno, entonces los que siguen terminan en D. Voy a parar un momentico porque quedé con la curiosidad de este verbo, que breathe es respirar, y creo que nunca lo he utilizado en pasado porque no recuerdo bien su pronunciación. Espérate un momento, pero acá en este Google, en este, no me pronuncia. Para escuchar como a la máquina pronunciando. Entonces ahí me gusta mucho una herramienta que se llama Natural Readers, en donde tú pegas el texto, puede ser un texto, un párrafo, una sola palabra y le das play y ahí te reproduce, acá les voy a poner el link, y ahí te reproducen los sonidos. Y le pueden escoger la velocidad, velocidad 1, menos 2, y pueden escoger el acento. Entonces Mike, ahí incluso los nombres de los personajes. Entonces de Estados Unidos, de Inglaterra, etcétera, porque ya saben que hay diferentes acentos. Entonces dice breathe, es decir que ese sonido, la Z española se pierde, breathe, prácticamente, breathe. Bueno, vamos, breathe, excelente. Bueno, ahora entonces vamos a leer estos que están acá, que dice voiced.
Entonces les voy a pedir que cada uno hagan el sonido de la letra para que entendamos qué significa voiced. Un sonido que... ¿Aló? Janet no escucha nada. ¿Aló? Andrea, ¿tú me escuchas? Ve, pero qué extraño. ¿Aló? Janet, ¿ahora sí me escuchas? Me tiene preocupada ya este Blackboard. Ah, bueno, pues Janet no me escucha, pero esperemos a ver qué solucione. Bueno, entonces dice, voiced es que tienen sonido, que las cuerdas vocales vibran cuando pronunciamos esa consonante. Entonces dice la L, z. Entonces dice z, pero esta S como en used, que es prácticamente una S que suena como una Z, Y, Z, A, E, I, O, U. Entonces dice que las vocales y los que terminan en L, N, R, G, V, S, W, Y, Z. Dice que se escucha entrecortado. Todos me escuchan entrecortado. Y a ti sí se te escucha entrecortado. A ti se te fue. Ay, no. Bueno, miremos a ver hasta dónde nos deja llegar la herramienta. Entonces, cada uno va a pronunciar estas palabras que están acá, terminando en D. Van entonces a repetir después de mí. Cold, cleaned, offered, damaged, loved, used, followed, enjoyed, amazed. Amazed. Bueno, entonces, como les digo, esta norma es un poquito complicada, pues como, para mí no ha sido fácil memorizarla, ¿cierto? Pero me parece que es muy importante que si distingan cuáles se pronuncian con it, ¿cierto? Que es mucho más diferente. Entonces les voy a pedir que en esta parte, voy a poner acá una carita, un solecito, en esta parte ustedes me digan cuáles verbos se pronuncian con ed, ¿ok? O sea, it, al final acá lo puse. Incluso la representación fonética de ese sonido es una I mayúscula que es un intermedio entre la E y la I. Por ejemplo, en la palabra it, I like it, la palabra it, que es el pronombre que indica cosa o animal, ¿cierto? También se utiliza, por ejemplo, para decir grande, big. No decimos big, sino big, como entre I y E. Es como una I que en la boca no sonríe. También tenemos, por ejemplo, en thin, delgado, ¿cierto? Thin. O también tenemos, por ejemplo, en a little bit, un poquito, a little bit. Bueno, entonces me van a decir cuáles de estas, o si quieren cogen un solecito, cogen una carita feliz de la pizarra, que están en el segundo esos iconos, y le ponen al ladito de la palabra que ustedes piensen que se pronuncia it. O sea que la finalización es it. Hay, hasta donde yo veo, there are three words. Hay tres palabras, me van a decir cuáles se pronuncian así. Pueden señalarlas o pronunciarlas como quieran. You're free to do it. However you want. Accepted. Entonces esa doble C se pronuncia como una X. Accepted. Very good. Accepted. What else?
Tasted. Ah, entonces hay 4. There are 4. Tasted. Great, Janet. Finally. Entonces tenemos accepted, tasted. Bueno, quiero que me participe alguien más. Carlos o Janet, me van a decir por favor qué otra palabra encuentran que termine que tenga esa pronunciación it. Tenemos accepted. ¿Cuáles más tenemos? Chulito. Bien pueda, tienen el micrófono activo para que participen. Carlos, no la has cogido. Estamos buscando verbos que terminen en T o en D. Es decir, que se pronuncien it. Bueno, Andrea, sígueme ayudando tú porque no sé qué pasó. Entonces tenemos parted. Parted, o también podemos decir parted, started. Very good. Entonces les vamos a repetir. Dice Janet que se entrecortó otra vez. Carlos. ¿Dónde? Speed, velocidad, no. ¿En dónde? Todos son verbos. Es, ¿cuál es? ¿Cuál viste? Accepted, part, de los que están en el cuadrito azulito. ¿No estás viendo el sol? O la manito, mira. Pero les digo, pronounce. Les digo, pronuncien. Entonces estábamos decidiendo, hello Michelle, estamos decidiendo cuáles verbos se pronuncian con it al final. Entonces tenemos accepted. ¿Por qué? Porque termina en T, accept, ¿cierto? Accepted. Parted, que es rumbió en pasado. Tenemos también tasted, miren que el verbo en su pronunciación termina en taste, tasted. Es en la pronunciación, ¿cierto? El verbo study, di. Entonces, en la pronunciación termina con D, studied. Bueno, entonces el resto, por ejemplo, plan, termina en un sonido con N. ¿Cómo se pronuncia, con D o con T? Me van a decir, por favor. Este de acá. Van a buscar en la lista. Dice plan. El presente es plan. ¿Termina en qué? En N. ¿Cómo será la pronunciación? ¿Terminará la pronunciación con D o con T? Planned. With D. Very good. Planned. Ahora vamos a buscar el verbo stay. Stay. Su sonido termina en Y. Como en joy. Entonces, ¿cómo se pronunciará? Miren, así se pronuncia normal, así se escribe normalmente. Entonces, ¿cómo lo pronunciaremos? ¿Con D o con T al final? Entonces es stayed. Very good. Ahora el verbo tasted, como termina en el sonido de T, taste, entonces es tasted, ¿cierto? id, este es id. Y por último, walk. Todos los que terminan en K se pronuncian, el sonido en K, ¿se pronuncia con T o con D? Con T. Entonces el verbo walk, que es caminar, se pronuncia con T. Muy bien, walked. Bueno, entonces estos son los diferentes. El resto, que terminan en D y en T, se pronuncian ID. Ahora sí, ojalá me puedan participar todos, inclusive Michelle. Vamos a pronunciar estos verbos. Repitiendo conmigo. Carlos, Janet, van a repetir conmigo. Aunque no tengan el micrófono prendido, encendido, vamos a practicar. Entonces tenemos accepted,
Parted, excellent. Parted. Planned, con D, planned. Stayed, state. Recuerden que la S en inglés no se pronuncia es, sino empieza en state. State. No decimos state, sino state. Empieza en ese sonido. State, very good. Tasted. Taste es saborear. Tasted, saboreé o saboreamos. Studied. Studied. Y por último, el único que hay que termina en T, eso, very good. Y por último, walked. Entonces esta va una K y una T juntas, walked. Prácticamente la lengua va como en la punta de los dientes. Walked, muy bien, walked. Very good. Entonces, bueno, mi intención con esta actividad es que ustedes creen conciencia, ¿listo? Y que en el momento que vayan a grabar y a aprender y a practicar, etcétera, entonces busquen o esta tablita o lo busquen en el traductor de Google y lo escuchan o lo buscan en el link que les dejé en Natural Readers. Bueno, en fin, para que ustedes vayan memorizando cómo se pronuncian los verbos en pasado. Bueno, vamos a continuar entonces con la página number one, page number one, en donde tenemos unos verbos irregulares. Como quiero enfocarme en la estructura, entonces se los voy a dejar ahí. Ustedes lo tienen en el material de estudio. Simplemente quiero que vean que la forma simple y la forma del pasado en los verbos irregulares cambia. Por ejemplo, el verbo to be, que el verbo to be en presente es is, are y am. Voy a apagar un momentico el micrófono. Aló. Bueno, el verbo to be, que es normalmente is, are, am, en pasado es was y were. Es un verbo súper irregular. El verbo, por ejemplo, become, en pasado es became, begin, began, break, broke, bring, brought, build, built, build, built, buy, bought, catch, caught, choose, chose, come, came. No estoy segura si en el archivo del material de estudio multimedia les pronuncian. Creo que sí. Pero en internet también pueden encontrar irregular verbs with sound, con sonido, o with pronunciation, ¿ok? En el caso que quieran aprenderlo. Por ejemplo, el verbo ir es muy irregular, miren cómo es de diferente. Go y en pasado es went. Bueno, entonces, ¿cómo se aprende esto? Leyendo, leyendo, escuchando y practicando. Por ejemplo, con esta semana se van a aprender unos cuantos, ¿cierto? Y así está la idea. Bueno, entonces ahora vamos a lo bueno. Grammar. Esto es pure grammar. En la estructura de estos tiempos, voy a agrandar acá, tenemos entonces la forma afirmativa que se construye con el sujeto, que no siempre es un pronombre, ¿cierto? No siempre es un pronombre. Acá tengo la flechita. Acá son pronombres I, you, he, she, it, we, they, pero puede ser también un sujeto, por ejemplo, en vez de decir he, escribo Carlos o Charles, en vez de escribir she, escribo Andrea o Janet, y en vez de escribir we, escribo my students and I, mis estudiantes y yo, o they, estoy hablando mal de los vecinos, entonces digo my neighbors, mis vecinos, ¿ok? Bueno, sino que esto es como algo que siempre ilustra esa estructura. Ahora sigue el verbo en pasado. Entonces, cuidado, ya deben saber cómo investigar este verbo, buscando en una lista o buscando en el diccionario. Si les aparece el pasado es porque es irregular, si no les aparece nada de que pasado, que participio, es porque hay que agregarle de. Y el complemento. Voy a leer los ejemplos. I painted, miren, termina en TA y se nos olvidó este verbo paint, que es tan común. I painted, termina en T, se agrega ET. I painted my house.
You broke the window. Broke es un verbo irregular. El presente de broke es break. He spoke. ¿Cuál es el presente? El de spoke. He spoke Spanish in the class. ¿Cuál será? Me escriben en el chat. ¿Cuál es el presente, la forma presente del verbo spoke? ¿Qué es hablar? Speak. Very good. Ahora, she watched a good movie. Bueno, entonces acá termina en CH. Me acuerdo por allá que este es unvoiced, que no tiene sonido o vibración en la garganta, entonces terminan de la pronunciación. She watched a good movie. Good movie. It came yesterday. Llegó ayer. Eso, una cosa, la caja, por ejemplo. ¿Cuál es el presente de came? O el infinitivo. Come. Very good, Michelle. It came yesterday. Vino ayer. We thought about the proposal. Pensamos sobre la propuesta. ¿Cuál será el present de este verbo? Thought. Think. Very good. El verbo pensar. We think en presente. We thought en pasado. They saw a lion. Saw. El pasado del verbo qué? El verbo ver. ¿Cómo será? Saw es pasado y el presente es sí. Estas muchachas están súper veloces. They saw a lion. Entonces miren que es muy parecido al presente. Si yo les quito el pasado a estos verbos, tranquilamente puedo hacer oraciones en presente. Yo puedo decir I paint my house, pinto mi casa. I break the window, aunque no siempre tienen sentido, ¿cierto? They see a lion. Ellos ven un león. Bueno, en fin. Ahora vamos a hacer igual que en la afirmación del presente simple y no se utiliza ningún auxiliar, simplemente el verbo va en pasado. En presente simple el verbo va en presente. ¿Cuál es la diferencia? Que en presente hay una conjugación, acá por ejemplo la conjugación es la estructura del pasado. En presente la conjugación es agregar una S, ¿qué es esto? Es agregar una S al verbo. Entonces, por ejemplo, el verbo speak iría speaks. ¿Con qué? Con he, she, it, que son estos tres. Voy a ver si les puedo marcar. Estos tres, carita feliz, he, she, it, estos tres. Se les agrega S. Ahí como haciendo un recorderis del nivel 1. Que en el nivel 1 yo trabajé este tema. Si quieren les envío el video donde les expliqué esta parte. Bueno, entonces, por ejemplo, en presente sería he speaks, she watches con S, it comes con S. El resto de verbos quedaría normal con el resto de sujetos. I paint, you break, we think, they see, por ejemplo. Entonces, en presente simple la diferencia es que ya el verbo va en presente y que a estos tres se les agrega S al verbo. S al verbo, acá lo escribí en el chat. Bueno, ahora en la forma negativa es simplemente agregar, por acá está, ustedes agregan un auxiliar negado. El auxiliar del pasado es did. Negado es did not o didn't. Didn't, ¿sí ven? Y para todos es lo mismo. En presente, entonces los auxiliares son ¿cuáles? ¿Cuáles son los auxiliares del presente? Para negar y preguntar, por ejemplo. Es el mismo verbo. Exacto, entonces es do y does. Do y does. Y do y does negados son don't y doesn't. Entonces, mientras en pasado es didn't, en presente es don't y doesn't. Doesn't para los mismos tres que les indiqué ahorita. Otra vez, carita feliz. He, she, it. ¿Ok? Bueno. Entonces dice, I didn't paint my house. You didn't break the window. Me van a leer, por favor, Andrea,
Number 3, sentence number 3, Carlos, sentence number 4, Janet, sentence number 5, and Michelle, number 6. Michelle, do you have a microphone? No varía en pasado. Entonces, mira, eso es lo que escribí abajo, es presente. Y en pasado es lo que está acá en la tablita. Mira lo que sí varía. Porque es el mismo verbo o auxiliar do, pero en pasado. ¿Cuál es el pasado de do? Did. Entonces, míralo acá. Mira que sí varía. Lo que vuelve a pasar es el mismo fenómeno, es que como el auxiliar, espérate, yo pongo por acá algo para señalarles. Como el auxiliar es este, ya tomó la conjugación, miren que el hecho de decir did indica que es pasado, el hecho de decir do indica que es presente. Tú dices que los pronombres, no, los sujetos y los pronombres se utilizan en cualquier tiempo, de la misma forma que en español, por ejemplo. Tú eres, tú eras. Y no, bueno, lo que me dices es que no hay un auxiliar, por ejemplo, que sea diferente para he, she. No, mira qué pasado, es más fácil en ese sentido, porque el mismo auxiliar did es para todos, mira, didn't, no varía. Y mejor aún, como ese auxiliar ya tomó la conjugación, miren que todos los verbos acá quedan ya en su forma, digamos, forma base, así se llama la forma base del verbo. El verbo como lo conocen ustedes sin ninguna conjugación. Ese mismo suceso pasa en presente. En vez, por ejemplo, yo decir, he doesn't speak, entonces como el doesn't ya tomó la S, speak queda otra vez así en su forma base. O sea que lo único que cambiaría en diferencia del negativo en pasado y el negativo en presente es el auxiliar. El resto igual. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a leer. Second question. Please, Andrea. Oh, no, era second. Bueno, la que te asigné. Ya se me olvidó. Yes. Can you repeat, please? Si estás leyendo esta parte. He didn't. Negative here. Very good. Entonces tú puedes decir he did not or he didn't. Ya como les parezca más fácil, ambos son correctos en la forma oral. Y también en la escrita, si es informal la situación. Ya si es un documento académico, did not. Next one, Carlos. She. Yes. Excellent. Number 5. Janet. No estoy segura si tiene micrófono. Yo creo que no tiene. Ok, sorry. Ok, Michelle. This one. It. Hello. No, no te escucho, Michelle. Aparece como si estuvieras hablando, pero no te escucho. Can you listen to me? No, I can't. Okay, let's continue with Andrea and Carlos. It, Andrea. Si pronunciaste el did. Very good. Entonces no podemos omitir el auxiliar porque es gramaticalmente incorrecto. Nosotros sí diríamos no, ¿cierto? No vino. En inglés es necesario poner el auxiliar porque el auxiliar para ellos es el que toma ya la conjugación y el tiempo. O sea, ya nos está diciendo que es pasado.
tiene mucho significado para ellos, para nosotros un auxiliar no vale nada, ¿cierto? Ok, we, Carlos. Bueno, no sé qué pasó. We didn't think about the proposal and they didn't see a lion. Okay, let's continue. Carlos. Bueno, ya los pronuncié, entonces ahora sí, bueno, ya pronuncié por ti, ahorita me ayudas con las otras actividades. ¿Ok? Bueno, entonces dice interrogative. Ay, perdón, te apagué el micrófono porque como hay mucho ruido en el fondo, para poder explicar ya esta última parte, discúlpame. Entonces, forma interrogativa en ambos tiempos, tanto en presente como en pasado, y también en el futuro, bueno, en todos. La lógica entonces es que se inicie con el auxiliar. Entonces, ¿cuál es mi clave? Mientras que se acostumbran a la pronunciación. Ustedes acá, si tapan este did, si lo tapan, les quedaría una oración afirmativa normal. Por ejemplo, sin el did diría I paint my house, sería una oración afirmativa. Lo único que se hace es poner el auxiliar antes y ya, y el signo de pregunta, importante, ¿cierto? Entonces dice, did I paint my house? Did I, pero si fuera presente, ¿cómo quedaría? ¿Cómo quedaría en presente, por ejemplo, Michelle o Andrea? Habíamos dicho que el auxiliar del presente simple es do, ¿cierto? Entonces, do I paint my house? Pinto mi casa, eso es presente. Pasado, did I paint my house? Entonces, miren que la clave está en el auxiliar. En este caso, en la interrogación, o sea, pregunta, y en la negación. En la afirmación, la clave está en el verbo, como tal. Entonces dice, did you break the window? Ah, y la respuesta corta, yes, you did. No, you didn't. Yes, I did. No, I didn't. Question with he. Did he speak Spanish in the class? Yes, he did. No, he didn't. Did she watch a movie? Yes, she did. No, she didn't. Carlos, vamos a leer entonces las tres que quedan faltando. Te la voy a señalar con la manito. Desde ahí debes leer. Uno se acostumbra mucho a pronunciar, o sea, ya como asociar sonidos. Entonces, do I en presente, do I, do you. Uno siempre hace muchas preguntas de tú a tú. Do you like it? Do you want to come? En pasado, did you, did I, did he. Entonces se van acostumbrándose al sonido. Carlos no me respondió. Entonces vamos a terminar la pronunciación de estas tres con Michelle. ¿Ya pudiste resolver tu micrófono? Ah, bueno. Hello. Ah, bueno, acá estamos con Carlos. Vamos a pronunciar de estas tres, a leerlas. Did, very good. Yes. Did they see a lion? Very good. Excellent. Bueno, ahora entonces ya para terminar esta sesión, vamos a hacer la parte que me parece a mí más importante porque acá ya van reforzando ese conocimiento. Eh, Acá hay 8 sentences, las cuales tienen un verbo entre paréntesis. Y el verbo hay veces, si está solito, significa que vamos a hacer una oración afirmativa. Si el verbo tiene, por ejemplo, o la oración tiene un signo de pregunta al final, es porque vamos a hacer la pregunta como tal. Y si el verbo está acompañado de un not, como en este caso, por acá, voy a señalarles not, indica que están en forma negativa. Acá hay dos. Entonces hay dos negaciones
y hay tres interrogaciones. Entonces, entre todos, vamos a ir escribiendo en el chat, o pues si son capaces de escribir en la pizarra, ya les indiqué, entonces que en la pizarra le dan clic, pueden darle 2 clics a la A. Sí, en pasado. Vamos a hacer todo esto en pasado, que es el tema de esta semana, ya que ustedes van a hablar en las actividades, van a hablar todo en pasado. ¿Listo? Entonces, el verbo acá está en su forma base, está sin conjugación, nosotros lo vamos a conjugar. Entonces, la idea es que ustedes me escriban o en la pizarra, así como lo estoy haciendo yo, cogen la A, le dan doble clic, o si le dan doble clic, y luego señalan en la pizarra y escriben, digitan. Si no, me escriben en el chat o me dictan con el micrófono y yo los voy escribiendo sobre la pantalla. Entonces, por ejemplo, number one, vamos a hacer number one todos juntos. Dice, I, verbo work, in a bank for 10 years. Entonces dice, yo trabajé en un banco por 10 años. Entonces, el pasado simple consiste en acciones que se terminaron, que se hicieron en el pasado y ya se terminaron. Si fuera diferente, si dijera, he trabajado en un banco por 10 años, significa que todavía lo hago. Eso es el perfecto, ¿cierto? Pero el pasado simple es algo que ya terminó. Yo trabajé en un banco por 10 años, es decir, que ya no trabajo allá. ¿Ok? Entonces Janet dice, I worked, entonces termina en K, se pronuncia con T. I worked, lo voy a escribir con mayúscula, aunque es incorrecto escribir, no, escribámoslo en minúscula. I worked in a bank, ustedes ahí lo ven, creo que bien, for 10 years. Very good, Janet. Number two. Entonces, esta es una pregunta. Entonces, ya saben que, obviamente, omitiendo el WH question, este es el WH question, where, este es el WH question, omitiéndolo, es la misma estructura que les dije ahorita. Va a auxiliar, me voy a devolver un momentico. Auxiliar y sujeto. Did I, did you, did he, did she, did it, did we, did they. Auxiliar y luego el sujeto. Entonces dice, where you live when you were young, cuando eras joven. ¿Dónde viviste cuando eras joven? Cuando estabas joven. Where, muy bien. Where did you live? Por acá me dijo Andrea, where did you live when you were young? Nice. Number three. Es una negative. Entonces simplemente hay que negar el auxiliar. Very good, Michelle. She not study, negación del verbo estudiar, French at university. Ella no estudió. Entonces se agrega el did negado. ¿Cuál es? She did not study. Yo puedo decir she did not o she didn't. Cualquiera de los dos. A mí me gusta más didn't, que es más práctico. She didn't study French at university. Number four. He traveled, verbo travel, viajar, through the Middle East last year. A través del Medio Oeste, el año pasado, viajó. Entonces, ¿cuál será el pasado de viajar? Es un verbo regular, termina en ed. ¿Cómo quedará? He traveled, very good. Y le agregamos doble L. Creo que esta palabra en inglés americano, creo, se puede dejar con una sola L. Y en inglés británico le agregan doble L. Ya lo voy a consultar. True. Entonces dice he traveled. Esta entonces es una que tiene sonido. Creo que se pronuncia con D al final. Traveled. Voy a buscar la normita por acá. Entonces si termina en L, se pronuncia D. Sí, muy bien. Porque tiene sonido. Vibración en la garganta. He traveled through the Middle East last year. Number 5. Visit. Entonces, they visit. Hay que hacer una pregunta. Empezamos. Auxiliar.
empezamos, auxiliar, did, luego sujeto, they, y luego el resto. Did they visit the Louvre, Paris, in Paris? Louvre in Paris. In Paris, very good. She not watched TV yesterday, entonces no vio. ¿Cómo negamos entonces? Se le agrega el did, negado. Y ya el verbo normal, porque ya el verbo acá no cambia. She didn't watch TV yesterday. Very good. Ay, yo sí quiero dejar que Carlos haga las dos últimas. A ver si entendió el tema en el chat. She didn't watch TV yesterday. Very good, Michelle and Andrea. Carlos, me vas a escribir porfa en el chat cómo quedan estas dos últimas. Entonces dice, we, ay, pero te puse una difícil. Porque el verbo boy tiene un pasado que es irregular. Te lo voy a mostrar, listo, y ya tú construyes la oración. Entonces, bueno, cuando no sabemos cómo se conjuga, buscamos en la listica. Por acá está. Carlos, para que lo anotes. Eso, bought. Muy bien. Mira, entonces está irregular verbs, boy, y el pasado es bought. Entonces acá ahora sí Carlos puede construir la oración. Compramos un carro el fin de semana pasado. Carlos, parece como si estuviera escribiendo en el chat, pero no lo veo. Bueno, para poder finalizar esta sesión, entonces... Ah, está escribiendo. Ah, bueno, te espero. Ya terminó, Carlos, ya casi. We bought, muy bien, a new car last weekend. Very good. We bought a new car last weekend. Muy bien. Solo el único errorcito fue en bought. Michelle, no te escucho nadita. Sí, tú eres la que está diciendo hello, hello. Ah, finally. Lo que pasa es que escuchaba el ruido de atrás de Carlos y no te escuchaba a ti. Very good. Ah, bueno, ya solucionaste eso. Listo. Y a Carlos le falta entonces la última. Where, auxiliar y verbo. Perdón, auxiliar y sujeto y ya luego lo que sigue. Yes, where. Before. Excellent. Very nice pronunciation. Where did you teach? Bueno, me gusta mucho que Carlos haya cometido este pequeño error porque pues me ayuda a aclararle, ¿cierto? Entonces ya sabemos, miren cómo lo escribió Carlos. Ustedes me van a decir en qué se equivocó él. Y es muy importante pues, ¿cierto? He wrote the verb in past. Very good. Entonces él escribió el verbo en pasado. Para ellos esto sería una redundancia, porque ya el auxiliar did está en pasado. Entonces ya el resto, este verbo ya no necesita pasado. ¿Dónde enseñaste antes? Entonces se escribe sin la ed. ¿Ok? Se quita. Lo mismo pasa en el presente. Por ejemplo,
En presente sería she, vamos a hacer la de la tercera, number 3. She doesn't study. Entonces yo no podría decir esto, she doesn't studies, sino she doesn't study, porque el doesn't ya lleva la S. La forma afirmativa sí, she studies, pero la forma negativa no. Entonces la afirmativa va arriba. She studies, ¿cierto? Es la primera. She doesn't study es la segunda que está abajo, es la forma negativa y como ya tiene un auxiliar, entonces ya no es necesario que lleve S, ya la conjugación la pierde. Entonces esa es la lógica. Espero pues que les haya servido esta explicación y ejercicios. Por último, antes de irme, quiero entonces sugerirles, ay, vamos a ver si me deja. Hay una actividad que me gustó mucho. No sé si está en el interactivo, pero sí está en el PDF que ustedes descargan ahí mismo en el Study Material. Y ya se las voy a mostrar para que la busquen. Me gustó mucho. Acá la estoy poniendo. Dice, Match the Dates es una que está como en de las últimas páginas, creo que es práctica 2, en la que ustedes deben aparear fechas con meses, ya que pues en el material les enseñan a decir meses, cuáles son las preposiciones, si va con on, si va con in y si va con at. Y también es importante que aprendan pues a pronunciar más que todo este tipo de fechas que tienen tantos números, o sea, cuando tienen tantas cifras, más que todo cientos, ellos las omiten y las pronuncian en parejas, por ejemplo, 1483. Ay, acá hay un problema. Ah, no, qué pena. Sí, 1483, 1973, etcétera. Entonces, más que todo, estas que tienen cientos, varía para que practiquen esta parte. Listo. Bueno, los dejo ya porque mi hijo me tiene desesperada. Thank you very much for participating and see you next class. Bye bye.